Recientemente, en la prédica, el mensaje que hemos estado escuchando sobre el Sermón del Monte, en el capítulo 6, Mateo 6, 24, escuchamos esto. Dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y amará a otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y eso nos muestra que o amamos a Dios o amamos nuestras posesiones. En ese mensaje vimos la idolatría al dinero, vimos cómo nos esclavizamos muchas veces a eso que tenemos, a las posesiones. Ese amor al dinero que nos aleja a Dios, ese amor al dinero que causa que rechacemos quién es Él, que no estemos satisfechos con lo que tenemos. Busquemos entonces más del mundo. Hay muchas maneras de hacer esto. Un ejemplo de eso es yendo a ese trabajo que quizás no necesitamos, ese trabajo extra, pero que nos da más dinero. Y decimos entonces cosas como, yo me lo merezco, yo lo trabajé, eso fui yo, por lo tanto yo puedo recompensarme en comprar lo que quiero, lo que necesito, yo lo trabajé. O quizás peor aún, comenzamos a decir cosas como, yo me merezco eso, así que me voy a quedar con eso que no es mío. O engañamos a otros, robamos, buscamos, queriendo tener más. Y es para saciar ese deseo egoísta, es esa búsqueda de poder, es esa búsqueda arrogante de fama, de querer tener más y más y más. Y lamentablemente así vivimos. Lamentablemente eso es lo que vemos ahora en estos tiempos, el materialismo que hay en todo. Ayer mi familia y yo estábamos en Sam's y eso parecía un zoológico de la gente comprando y comprando, sin en verdad ver y pensar en el real significado y en lo que debemos estar pensando, que es en honrar a Dios. Por lo tanto, estos son tiempos también de mucha ansiedad, son tiempos que traen mucha presión, son tiempos que muchos se deprimen. Buscamos entonces eso que queremos, buscamos complacer a otros, queremos tener más, queremos dar mucho a los demás, pero ese dar no es para ayudar, ese dar muchas veces es para impresionar, ese dar es para aparentar muchas veces lo que no somos. Como nos decía el pastor Félix, muchas veces gastamos el dinero que no tenemos en personas que no conocemos para satisfacer lo que no podemos, o mejor aún, lo voy a leer para decirlo mejor. La pasamos comprando lo que no necesitamos, con dinero que no tenemos para impresionar a los que no conocemos. Pensamos entonces que tenemos que regalar mucho. Si alguien nos regala mucho, pensamos que tenemos que entonces reciprocar. Competimos muchas veces los unos con los otros. Se crean esas peleas, se crean esa envidia que muchas veces hay los unos a los otros. Tenemos que comprar eso último que hay en la televisión, ese último iPhone, ese último televisor que ya ni sabemos de cuántas pulgadas es. Y vivimos entonces en eso que poseemos. Nos olvidamos del que está en necesidad, nos olvidamos del que no tiene que comer. Por eso el tema de hoy, para comenzar esta nueva serie de nuevos comienzos, para que veamos, analicemos nosotros mismos, escudriñemos nuestros corazones, como vimos en la canción. Y veamos esas cosas que debemos de cambiar, esas cosas que debemos hacer diferentes, que podamos ver esa manera en que debemos de vivir para honrar a Dios, para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. El tema de hoy específicamente va a ser sobre el dinero. Y es para que podamos ver nosotros mismos si estamos satisfechos con todo lo que tenemos, con eso que Dios nos ha dado. Y para ver si en verdad estamos compartiendo de la manera en que debemos, con amor, con discernimiento, que no sea para impresionar, sino para ayudar al necesitado. Comencemos entendiendo entonces lo fundamental de todo esto. Lo primero, y como cantamos en una de las canciones hoy, es que todo
es de Dios. Todo es de Él, es para Él, es por Él, todo le pertenece a Él. Debemos entender también que las Navidades no es para comprar y regalar, sino es para recordar la encarnación de nuestro Salvador. Es algo que debemos de recordar cada día, pero especialmente en esta época debemos de recordar ese Salvador que vino a tomar nuestro lugar. No es para comprar y comprar, por lo tanto no nos llenemos de ansiedad. Lo que la sociedad nos pide, lo que la sociedad nos obliga muchas veces a hacer y nos atrapamos entonces al mundo. Por eso vamos a estar estudiando hoy lo que el apóstol Pablo le enseña, le advierte a Timoteo. Primero sobre el peligro del amor al dinero. Esa codicia que es lo que nos esclaviza, y eso lo vamos a estar viendo en 1 Timoteo 6, versículos 6 al 10. Y segundo, vamos a ver cómo debemos de vivir con lo que tenemos, con esa abundancia que Dios nos ha dado. Eso está en los versículos 17 al 19. Comencemos primero con los versículos 6 y 10. 1 Timoteo 6, 6 al 10. Dice así, dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer o con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pablo le está hablando aquí a Timoteo sobre la codicia de muchos falsos maestros que estaban en esa época, de cómo vivían, de cómo usaban la religión, cómo usaban la devoción como un negocio para el beneficio propio de ellos, y que lamentablemente no es muy diferente a como vemos en muchas iglesias. Es ese amor al dinero que los ha llevado a ellos a usar a Dios para acumular riquezas. Y Pablo le advierte a Timoteo que tenga cuidado con esa codicia, que se aleje, que rechace ese amor al dinero. Le muestra entonces cómo la devoción y la piedad son gran ganancia. Y le dice que esto es solo en contentamiento, porque solo así la piedad puede ser genuina, puede ser verdadera. Esto entonces es un contraste a lo que esos falsos maestros hacían. Ellos se llamaban piadosos, pero hipócritamente, diabólicamente usaban la religión para satisfacer la codicia de ellos. Fíjense cómo dice el versículo 6, dice, la piedad en efecto es un medio, o sea, una manera de gran ganancia. Enfatiza entonces que es cuando va acompañada de gran contentamiento. ¿Qué es piedad entonces? ¿Y por qué dice que esta piedad es de gran ganancia? Piedad aquí es esa conducta santa, es esa imitación a Cristo, es vivir haciendo y viviendo como Él nos enseñó, es honrar a Dios. Pero entonces Pablo nos está diciendo aquí que cuando vivimos así, cuando somos piadosos, vamos a ser ricos, vamos a tener mucho dinero, muchas propiedades. No, ¿verdad? Pero lamentablemente esa era la manera en que creían y vivían en esos tiempos. El que era rico, el que tenía mucho, creían que era por lo piadoso que era recompensa de Dios. Por lo tanto, el que era pobre era castigo de Dios y se creía que era por lo pecaminoso, lo desobediente que eran. Las riquezas eran recompensa de Dios y las pobrezas eran castigo. Pero el Señor corrige eso. Las Escrituras nos muestran lo opuesto a eso. Fíjense como dice en Mateo 19, 24, dice, y otra vez os digo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Aquí nos está mostrando esa imposibilidad. No que
el rico no va a poder entrar al cielo, sino que el que tiene amor al dinero, amor a esas riquezas, no puede entrar al cielo, solo el piadoso. Vivir en piedad es vivir en obediencia. Vivir en piedad, lo hemos estudiado aquí, es seguir nuestras disciplinas espirituales, orando, ayudando. Es el estudiar las escrituras, es asimilar las escrituras, es cuando ayunamos, es cuando ofrendamos, cuando evangelizamos, porque eso nos lleva a ser más como Cristo. Eso es imitar quién es Él. Eso es trabajar nosotros en nuestra santificación. Y Dios es quien produce eso. Pero nosotros debemos de trabajar en nuestro crecimiento espiritual. Filipenses 2:13 nos dice así, dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, y es para su beneplácito. Fíjense entonces que la ganancia que está hablando en este pasaje no está hablando de cualquier ganancia. Pablo aquí nos dice que es gran ganancia, pero ¿qué ganancia le está hablando aquí? Si vemos que esta ganancia viene del ser piadoso, del crecimiento espiritual, pues entonces sabemos que esto es ganancia espiritual, son las bendiciones en Cristo. Es lo que Dios nos da, esa suficiencia, dependencia en Él. Eso entonces es lo que nos lleva al contentamiento. Vemos que el que es obediente imita a Jesús. El que imita a Jesús, Dios le bendice. Y eso es lo que vimos en el Sermón del Monte. El piadoso es bienaventurado, pero sabemos que esto no es sinónimo con riqueza de dinero y riqueza de posesiones, sino que el que se sacrifica por la causa de Cristo, vive en gozo, vive lleno de esperanza, vive lleno de paz. Eso entonces es la gran ganancia y eso es el contentamiento. Fíjense que Pablo dice bien claro que va acompañado de ese contentamiento. ¿Y qué es entonces contentamiento? Contentamiento es estar satisfecho con lo que tenemos, es confiar, depender en que todo lo que necesitamos, Dios lo va a proveer. Pablo lo expresó así, Filipenses 4:11. Él dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. No importa lo que él estuviese pasando, él confiaba, él dependía en Dios. Él estaba seguro que sus necesidades iban a estar. ¿Se recuerda entonces las bienaventuranzas? ¿Se recuerda cómo hablamos de esas descripciones del carácter de un cristiano? Vimos una por una. Vimos entonces que esto es lo que lleva al contentamiento. Que estos son los ciudadanos del reino de los cielos. Ya no son ciudadanos del mundo, son ciudadanos del reino de los cielos y tienen ahora todas esas bendiciones que Dios tiene para su hijo en su naturaleza. El cristiano ya lo tiene. Ese es el contentamiento que no es del mundo, sino en esa relación que tenemos con Dios. Como lo vimos, son los que reconocen su maldad, su bancarrota espiritual, son los que lloran por el pecado en ellos y en el mundo. Son los humildes que buscan la justicia divina, viviendo en y por la verdad. Son los misericordiosos que ahora están limpios de corazón en Cristo. Son los que reconocen el amor, la misericordia de Dios y por eso aman genuinamente al prójimo. Son los que producen paz, la reconciliación a Dios, aún en medio de la persecución. Aun cuando hay insultos y ataques. Eso es la persona piadosa, ese es el que desea a Dios, ese es el que imita a Cristo. Entonces vemos que Pablo nos dice, es como un círculo que él nos dice, que uno no puede ir con el otro, porque el contentamiento genuino viene de una persona piadosa, pero a la misma vez el que está en contentamiento es más piadoso y el que vive piadoso vive en contentamiento, es como que uno se necesita del otro. Míralo de esta manera. El que tiene contentamiento está satisfecho de la bondad de Dios. Lo que quiere no son riquezas materiales, sino que ahora tiene hambre, sed por la verdad. Busca la íntima relación con Dios, por eso imita a Cristo. Eso lo hace ser piadoso. Eso es lo que lo lleva a vivir satisfechos con lo que Dios provee. Es un círculo en el que necesitamos crecer. Por eso, hermanos, si sientes que estás estancado en tu crecimiento espiritual, si a veces sientes esa relación fría con Dios, examínate, porque
¿No podrá ser que quizás no estamos satisfechos con la bondad de Dios? ¿No podrá ser que quizás es la codicia en nosotros que nos está alejando de ese contentamiento, de esa intimidad con Él? Analiza tu vida. Devuélvele al Señor lo que es de Él. Confía en Él sabiendo que Él está en control. Por eso vimos hace poco en Mateo 6, 25, 26 que nos explica de eso. Dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellos? Nuestro Padre Celestial le provee a todo animal. ¿No le va a proveer entonces a su creación principal, a cada uno de nosotros? A esos que Él creó y les dio la creación entera para ellos. Por eso es que Pablo nos recuerda y dice, nada hemos traído a este mundo, así que nada podremos sacar de él. Piensa en eso, hermano. Todos llegamos aquí desnudos, sin nada, completamente en dependencia, sin poder nosotros ganar un dinero. Piense en los bebés que tenemos en nuestra iglesia, en Martín, Santiago, Samuel. Si no fuese por como sus padres le proveen a ellos, como sus padres le cuidan, la comida que le dan, la ropa, el techo, ¿qué sería de esos niños? Ninguno de ellos puede levantarse al otro día e ir al trabajo y ganar dinero. Están en dependencia y Dios les ha proveído a ellos desde su primer día. Puede que algunos quizás digan, no, yo nací con algo porque nacieron en algunas familias pudientes. Pero Dios todavía. ¿Dónde nacieron? ¿Cómo nacieron? Fue su soberana voluntad. Piensen esto, nuestro Señor y Salvador nació en un pesebre, alrededor de animales. Esa fue su soberana voluntad, con un propósito específico. Por otro lado, lo que ganemos aquí, como dice Pablo, aquí se queda. De aquí no sale. Todas las riquezas que tenemos son de este mundo. Sin embargo, es triste ver a esos que acumulan en el banco dinero, aquellos que a veces arriesgan su salud. Algunas comodidades las dejan de hacer para acumular, para tener más. Llenan su casa de montones de cosas que casi no se puede caminar. Eso es la codicia. Eso es lo que Pablo nos advierte a que rechacemos. Porque no sabemos por cuánto tiempo vamos a estar aquí o lo que vamos a tener. Puede que Dios nos esté diciendo, necio, esta misma noche reclaman tu alma. Lo que es de aquí, aquí se queda y debemos usarlo para Él. ¿Entiendes? Si no tenemos cuidado, estas posesiones, nuestro dinero, lo que tenemos, lo vamos a comenzar a adorar, se va a convertir en nuestro Dios. Lo malo es que cuando estamos adorando esas posesiones, estamos adorando al enemigo. El codicioso entonces está preso, estamos atrapados en esas cosas. Creemos que nos da seguridad, creemos que nos da felicidad, pero en realidad es una esclavitud en la que estamos. Mientras más tenemos, más presos estamos. Más presión sentimos, menos seguros estamos. Quizás te den comodidad en algunas cosas, quizás te facilitan algunas cosas, pero en realidad nuestras vidas están vacías porque estamos pensando solo en esas posesiones. Esas posesiones nos van a retirar de ese contentamiento, de esa paz que Dios quiere que tengamos. Entendamos, si no tenemos contentamiento, estaremos pobres espiritualmente, porque no nos va a saciar lo que tenemos. La ganancia, el real contentamiento está en Cristo. Mientras adoramos a ese Dios mamón, esto nos va a alejar de esa vida piadosa. Vamos a vivir en ese descontentamiento y así es que vamos a continuar siendo presos de esa codicia. Quizás vas a tener mucho materialmente, pero como dije, vas a ser pobre espiritualmente. Es Dios quien nos tiene que abrir los ojos, es Dios quien nos tiene que mostrar esto.
ese egoísmo que tenemos, esa arrogancia de querer tener más. Pablo entonces nos muestra lo que debemos de tener. Pablo nos dice que si tenemos qué comer, con qué cubrirnos, con eso estamos contentos. Él nos está hablando aquí de esas necesidades esenciales, ropa, techo, comida. Si tenemos eso, tenemos todo lo que necesitamos. Cualquier cosa por encima de eso es ahora abundancia. Son lujos con los cuales podemos vivir. Sin ellos podemos vivir. En su voluntad muchas veces Él nos da mucho. No hay nada malo del tener más, pero en su voluntad a veces Él nos da más de lo que necesitamos, con el propósito de que compartamos, con el propósito en que le honremos a Él. Recuerda lo que dice Lucas 12:48. A todo. El que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho se le ha confiado, más se le exigirá. Nuevamente, hermanos, todo es de Dios. Lo que tenemos debe ser usado para glorificarle a Él. Lo que tenemos es con el propósito que vemos en las Escrituras. Romanos 11:36 lo explica muy claro. Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Eso no puede ser más claro, eso no puede ser más específico. Todo es para glorificarla. El Pablo entonces nos dice, si tienes que comer, si tienes con qué cubrirte, eso nos debe llevar al contentamiento. Este contentamiento, por lo tanto, no es por esas provisiones, sino es por esa confianza, por esa dependencia que tenemos en el Señor. Es por lo que Él nos da. Con lo que Él nos provee es suficiente para vivir. Lo que Él nos provee es suficiente para amar al prójimo, es suficiente para servir y es suficiente para glorificar a Dios. Entiende también que muchas veces Él nos da solo lo suficiente para ver si somos fieles con lo poco. Y si somos fieles con lo poco, entonces quizás Él nos dé más. Pero a la misma vez, muchas veces Él no nos da más porque sabe que eso nos va a alejar de Él. Sabe que como vimos, esto se va a convertir en nuestro Dios. Esto es lo que vamos a adorar. Y Él es un Dios celoso. Por eso Pablo nos advierte y nos dice muy claramente que los que quieren enriquecerse, fíjese, los que quieren enriquecerse, tener más, codiciar, envidiar, esos caen en tentación y lazos, en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres a la ruina y a la perdición. El querer tener más muestra que no estamos contentos, muestra que no confiamos en Dios, muestra que nuestro amor es para lo material. El querer tener más es un pecado, el querer más es querer vivir en esa autosuficiencia, no someternos al Señor. El querer nosotros lleva nuestra voluntad. ¿Y no es eso el pecado de Adán y Eva? ¿No fue eso lo que ellos buscaban, el no depender de Dios, el ellos ser Dios? Eso es lo que nos lleva a alejarnos de Él, a rechazar a Dios. Fíjense entonces que Pablo dice aquí que es el querer, esa intención de querer tener más. Ese descontentamiento que el enemigo entonces usa para susurrar en nuestros oídos, para llevarnos en esa tentación. Él no nos dice aquí cómo es que esa persona quiere enriquecerse. No sabemos si es de una manera lícita o ilícita. Si es ilícita, sabemos que es un pecado. Pero lo que vemos aquí, lo que sabemos es que ese querer tener más, esa codicia que tenemos nos puede llevar. Y lo va a usar el enemigo para tentarnos y decirnos, quédate con ese pago ilegal. Quédate con eso que no es tuyo. Engaña a tu hermano. No dones, no ayudes a los demás porque tú vas a tener menos. ¿O qué tal ese trabajo que no necesitas? Ese trabajo que lo haces porque quieres tener más cosas, porque quieres acumular más, pero te aleja de tu familia. Te aleja de tu poder amarles, te aleja de tu poder guiarles a Dios, te aleja entonces de tu familia espiritual, para tu crecimiento espiritual y para el crecimiento espiritual de tu familia. Es esa misma tentación que hubo en el jardín. Come esta manzana, acepta ese pago ilegal.
Es eso que el enemigo se aprovecha. Este deseo necio nos ciega. Este deseo es un lazo que nos ahorca a nosotros mismos. Por eso Pablo dice que es un deseo necio, dañoso, que hunde a los hombres en la ruina y en la perdición. El tener más de lo material no te va a satisfacer. Y es necio porque, como ya vimos, aquí se queda, no te lo puedes llevar. Cada vez vamos a estar más frustrados. Cada vez vamos a querer tener más. Fíjese cómo dice Salomón, uno de los hombres más ricos, o quizás el hombre más rico que ha existido. Eclesiastés 5, 10 al 11, él dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. Así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños, sino verlos con sus ojos? ¿No es eso vanidad? El quererse sentar para ver todo lo que tenemos. Pablo entonces es ahora bien directo. En su amonestación él nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Fíjese que está hablando aquí de creyentes, está hablando de algunos que se extraviaron de la fe. Fíjese que no dice aquí que el dinero es el problema, sino el amor al dinero cuando queremos tener más, cuando no estamos satisfechos con lo que Dios nos da. Pablo tampoco nos dice aquí que esa es la única razón para el mal, sino que esto que queremos, ese amor al dinero, nos va a llevar a todo tipo de mal. El dinero, nuestras posesiones, como él dice, nos va a alejar de la fe. Vamos a rechazar a Dios, vamos a rechazar su voluntad. Recuerden lo que Jesús le dijo a la iglesia, a la Odisea. Apocalipsis 3:17 dice, ¿por qué dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad? Y fíjese muy claro como él dice, y no sabes que eres un miserable, un digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Estos eran ricos que tenían mucho. Y Jesús mismo le dijo, eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo, por ese amor que tenían el dinero, no a Dios. Si siendo cristiano, si habiendo sido lavados por la sangre de Cristo, si tienes ese entendimiento divino y con eso buscas más por el orgullo y avaricia, Pablo dice que tú mismo te torturas, que tú mismo te llevas a ese sufrimiento, a ese dolor. Y no es solamente un sufrimiento que te llevas tú, sino que llevas a tu familia, llevas también a tu familia espiritual en la iglesia. ¿Cómo sabemos entonces si vivimos en ese amor al dinero? ¿Cómo sabemos si eso es lo que queremos más que adorar a Dios? El pastor John MacArthur nos sugiere que nos hagamos estas preguntas. Fíjese estas 5 preguntas. Primero, ¿trabajas duro para ganar más o para hacer un buen trabajo? Segundo, ¿nunca tienes suficiente dinero? ¿No estás satisfecho? Tercero, dice, luces lo que tienes a otros pretendiendo lo que no eres. La próxima es, te es difícil dar dinero, compartir con un corazón alegre. Ouch. Y la última dice, ¿pecas para adquirir más dinero? Si amamos el dinero, este nos va a alejar del contentamiento. Este nos va a alejar de la fe. Y si no nos arrepentimos, seremos castigados. Jesús lo dijo muy claro a la iglesia de la Odisea. Más abajo en Apocalipsis 3, versículos 18 y 19 dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Fíjese que aquí Él nos está diciendo,
cierta manera, como Pablo nos dijo al principio. Este oro refinado por fuego es ese sacrificio, es ese seguir a Cristo, es vivir piadosamente, es sirviendo por su causa. Eso los hará entonces ricos espiritualmente en Cristo. Es por eso que entonces podrán tener vestiduras blancas por la pureza de Él, por la pureza que hay en el Señor, en nuestro Salvador. Ahora sus ojos son abiertos, ahora ven lo que realmente necesitamos, que es a Cristo Jesús. Eso es lo que nos sacia, confiando solo en Dios, dependiendo solo en Él. Otra manera entonces que Dios nos prueba es que muchas veces nos da más de lo que necesitamos. Nos da mucho en abundancia. Nos da riquezas. Y Pablo entonces le dice a Timoteo, enséñale a aquellos que tienen en abundancia cómo deben usarlo, cómo honrar a Dios con lo que tienen. Y eso es lo que vemos en los versículos 17 y 19. Dice así, dice que no sea altanero ni ponga su esperanza en las incertidumbres de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Como vemos, él ahora no habla de esos que aspiran a ser ricos, de esos que quieren enriquecerse, sino que nos está hablando ahora de aquellos que según la voluntad de Dios tienen en abundancia, tienen riqueza. Esto Dios les da en abundancia, pero no es para ellos, todavía es de Dios. Es para su gloria y como vimos es para que lo compartan. Aunque también Él quiere que lo disfrutemos, pero que lo disfrutemos de la manera correcta. Y el que es de Dios lo va a querer disfrutar ayudando a su prójimo. No piensa entonces y diga, ahora el hermano Tony va a hablar de ricos, así que puedo coger una siesta, porque si pensamos, cada uno de nosotros, si tenemos con qué comer, si tenemos ropa, si tenemos techo, tenemos en abundancia. Lo que Pablo nos va a decir nos aplica. Simplemente él primero nos dice que no pongamos a los demás por debajo, los que tienen menos de nosotros, como que son menos. Que no seamos arrogantes y que no seamos altaneros. Lo que tenemos sigue siendo de Dios y nosotros somos mayordomos de todo lo que Él nos da. Aún el rico, aún el millonario necesita de Dios. Lo entienda o no lo entienda, siempre ha sido así. Piensa por ejemplo en Job, un hombre sumamente rico, un hombre que para sus tiempos tenía mucho en abundancia. Dios le dio mucho, pero en un abrir y cerrar de ojos, Dios le quitó todo. Las riquezas se ganan y las riquezas se pueden perder. No hay certidumbre en ellas y de la misma manera en que Dios nos da, Dios también nos quita. Pablo entonces dice aquí, como el pasaje anterior, él no está condenando las riquezas, sino que ahora nos está recordando, además de esas tentaciones que vimos, que lo que tenemos en abundancia no es para nosotros, no es porque nosotros no lo merecemos. Dios quiere que disfrutemos de esto. Dios quiere que proveamos a otros, que compartamos y que esas bendiciones sean para su causa. Entienda, como vimos al principio, si somos piadosos, si vivimos en contentamiento, eso es lo que nos va a llevar a querer darle a los demás, hacerlo con un corazón alegre. Eso es lo que vamos a querer hacer, eso es lo que vamos a disfrutar. Es así que entonces con mucho o con poco, siempre seremos ricos en obras. Porque nuestro dinero, nuestro tiempo, lo vamos a usar para la causa de Cristo. Es así, como aprendimos hace poco, que vamos a estar acumulando en los tesoros del cielo. Mateo 6, 19 al 20 dice eso. Dice, no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herredumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre, destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban. El tesoro del cielo es eterno. Lo que tenemos aquí se daña, se pierde, se rompe.
Pero lo que hay en el cielo, lo que acumulamos para la eternidad es mucho más valioso de todo lo que podemos tener aquí. Fíjense entonces que la palabra que Pablo usa aquí para compartir es la palabra koinonikos, que se parece a una palabra que conocemos, koinonía, que es compañerismo, comunión. Lo que Pablo nos está diciendo con esto es que lo correcto hacer no es amar, no es querer más dinero, sino es amar y ayudar al prójimo. Es compartir ahora ese corazón de querer servir, ese corazón de querer ayudar a otros con lo que tenemos, con nuestro tiempo, con lo que hacemos, con todo lo que Dios nos ha dado. La salud que tenemos, la inteligencia que tenemos, el tiempo y todas las habilidades que Él nos da. Pablo nos recuerda entonces lo que nos enseñó Jesús, a amar al prójimo como a nosotros mismos, compartiendo, sirviendo, sacrificándonos. Por otro lado, tenemos que tener cuidado también de que esas otras personas a las que ayudemos no comiencen entonces a depender de nosotros. Todos siempre tenemos que depender de Dios, no en qué podemos nosotros ganar o en qué otros nos puede dar, sino depender en Dios. Seamos como Job, que fue un hombre rico, un hombre poderoso, pero lo perdió todo. Cuando tenía mucho, cuando tenía poco, siempre confió, siempre dependió en Dios y siempre le alabó a Él. Job 1:21 lo dice, desnudo. Salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a Él, volveré allá. El Señor Dios, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job confió. Job alabó a Dios en lo mucho, en lo poco. Entendió lo que son las riquezas que están en el cielo. Y entendió que lo que tenía aquí no era para él, sino para los demás. Estas Navidades entonces, no busquemos ese regalo más grande. No compitamos unos con los otros. No estemos queriendo tener más para impresionar, no queremos nosotros tener y estar atrapados en esa codicia, sino que nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra salud, que sea para compartiendo, asistiendo al necesitado. Busquemos cómo servir, busquemos cómo sacrificarnos para la causa de Dios. Seamos, como dice Pablo, ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento. Eso es un buen fundamento que dice aquí que es para el futuro, no para de aquí a 2 semanas, sino para nuestro futuro eterno. Para que pueda echar mano, o sea, adquirir, disfrutar, y fíjese lo que dice, de lo que en verdad es vida. Lo que en verdad es vida, no es en cuánto ganamos, no es en lo que tenemos. Lo que en verdad es vida no es en las habilidades que nosotros tenemos para hacer más. Lo que en verdad es vida es esa relación con Dios, es el confiar en sus promesas, es en confiar en que Él nos va a proveer. Es como dice en Filipenses 4:19, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El real contentamiento viene de vivir en paz, disfrutando, sirviendo, compartiendo. La verdadera riqueza no está en lo que damos, ni en lo que tenemos, sino en cómo amamos al que está alrededor nuestro. Como hemos aprendido, nuestro corazón está donde están nuestras riquezas aquí en el mundo. Mire tu cuenta de banco y así vas a saber a quién tú estás adorando. Por eso, si tú has sido lavado con la sangre de Cristo, no vivas ansioso, pensando en que puedes perder lo que tienes. No vivas pensando en si tendré lo suficiente para el futuro, confiando solo en tus ahorros. No que haya nada malo de tener ahorros, mi esposa y yo ahorramos, pero no podemos depender solo en eso, no podemos confiar nada más que en eso, sino que es Dios el que nos va a proveer. Entienda, hermano, que no podemos seguir a Jesús hasta que no dejemos de estar atados a eso que tenemos. Hasta que no dejemos esa esclavitud a lo que nosotros llamamos nuestras riquezas. Fíjese cómo Jesús dijo en la parábola al joven. Lucas 18:18 al 30. Un joven se le acercó a Jesús
Le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contesta. Le dice, ¿tú sabes los mandamientos? Y le habla de ellos. El joven le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa. Una cosa le dijo que le falta. Pero esa cosa que le falta es vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sígame. Pero al oír esto, se puso triste, pues él era sumamente rico. Jesús aquí sabía lo que había en el corazón de este joven. Jesús entendía que antes de que este joven pudiera someterse a él, servirla, a él, seguirla, él tenía que dejar esa atadura que tenía en sus riquezas, pero no pudo. Lamentablemente, por eso es que el joven se fue triste, porque no pudo dejar esa esclavitud que tenía. Pablo nos enseña entonces y nos dice que no pongamos nuestras esperanzas en esas incertidumbres, las incertidumbres de las riquezas, sino que nos dice en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. El disfrute del piadoso es compartiendo. El disfrute del piadoso es amando a Dios, es honrando a Dios, es imitando a Cristo. Disfruta de la bondad de Dios. Comparte, órale entonces a Él, que te dé en tu corazón ese contentamiento que necesitas, que puedes estar satisfecho con todo lo que Él te da, para que te libres de esa esclavitud de tus bienes, para que puedas entonces ser realmente generoso. Entrégale a Dios lo que es de Dios y sé un fiel mayordomo de Él. Nuestra esperanza está en Cristo. La verdadera generosidad surge solamente de ese que tiene un corazón regenerado, ese que se sacrifica, ese que entiende que el materialismo es algo absurdo, que el materialismo lo único que va a hacer es llevarnos a esa esclavitud, alejarnos de la fe. Como vemos entonces, el querer más es necio, ahorra en el banco eterno. Romanos 10:12 dice, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan. Recuerda cómo vimos entonces que las riquezas eternas, la vida eterna, la santificación, el perdón, o sea, la salvación son solo en Cristo Jesús. Filipenses 4:19, que ya lo leímos, dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Colosenses 2:2 dice algo parecido, dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del ministerio de Dios, es decir, de Cristo. No olvides entonces que Cristo se hizo pobre para que tú fueses rico. Así lo dijo Pablo, 2 Corintios 8:9 dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegáis a ser ricos. Ricos espiritualmente, hoy, mañana, siempre es por Él, es en Él. Por eso, no, cristiano, si tú vives una vida en codicia, si tú vives buscando, dependiendo en lo que tú tienes, en lo que eres, tarde o temprano lo vas a perder todo. Ya sea aquí en la vida que tienes en la tierra ahora o cuando mueras. Lo que es de aquí, aquí se queda. Lo que es de aquí no te lo puedes llevar. Lo único que es seguro, lo único que es verdadero es ese real contentamiento, es esa vida piadosa, es vivir en paz, es vivir en Cristo Jesús. Por eso, si no le conoces a Él, para entonces de seguir esos sueños que son vacíos, esa falsa seguridad, esa felicidad artificial. Ríndete a Él, busca de Él. Te ruego hoy que te arrepientas, te ruego hoy que tú le des la espalda de tu pecado, que tú dejes de estar esclavizado a eso que es tuyo, pretendiendo que eso es lo que te va a traer felicidad, que busques que es el real contentamiento que solo está en Cristo Jesús. Pon tu fe en Él y ve a Dios con un corazón contrito y humillado,
para que Él entonces te pueda hacer rico espiritualmente y puedas tener esos tesoros eternos. Amén.